Pues para hablar de este tema, invitamos hoy a Flavio Ruiz, especialista en temas energéticos. Gracias, Flavio, por Fluvio, estar. pero no es mi culpa. Yo cuando me enteré ya me llamaba así, entonces no pasa nada. Fluvio, disculpa. No, hombre, no. Oye, Fluvio, pues queríamos pedirte que nos expliques ahora sí que de la forma más simple, didáctica posible esta reforma, porque creo que es una de las reformas más trascendentales de este gobierno y sin embargo es de los temas que menos entiende la ciudadanía. Sí, es un tema complejo en Es realidad. muy complejo. El tema eléctrico. ¿Qué está en juego realmente? Yo diría hay dos elementos centrales de esta reforma. Ajá. El primero es que le regresa al sector eléctrico una visión integral que va desde la generación hasta el abastecimiento, ¿no? Pasando por la transformación. ¿Por qué una visión integral? Porque sí, así es. A raíz de la llegada del pensamiento neoliberal y demás, ¿no? Sobre todo desde la década de los años 90 del siglo pasado, se empezaron a hacer esquemas donde estos eslabones de la industria eléctrica, ¿no? Que van desde la generación, que es la producción de eléctrica como tal, la de transformación, la distribución y hasta el abastecimiento, se empezaron a separar. Y en muchos lugares, fue el caso, por ejemplo, de la reforma de 2013 en nuestro país, solamente se le dejaba el carácter estratégico a la transmisión y a la distribución, es decir, al sostenimiento de la red eléctrica. Se veía cada cosa por separado. Así es. No de forma conjunta. No de forma conjunta. Ajá. Antes de la reforma de 2013, y es lo que recupera esta iniciativa, el sector eléctrico en su conjunto estaba considerado dentro de la lista de áreas estratégicas de la nación, en el artículo 28, claro. Y que por lo tanto las funciones que en esas áreas ejerciera el Estado no se consideran monopolios, ¿no? Okay. Entonces, luego está lo de privado-público. Exacto, sí. Justamente en México el primer intento, bueno, no fue intento, de hecho se concretó, la primera fase de esta separación conceptual de la cadena se hizo con la promulgación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esa ley también en el siglo pasado, a finales de los 90, esa ley lo que implicó es que todo lo que no estaba contenido como servicio público se permitía que hubiera participación privada, ¿no? Pero a ver, aquí el 54% de la energía eléctrica va a estar en el sector público y el 46% en el privado. En realidad no se está apartando al sector privado, pero han puesto el grito en el cielo, han dicho que la reforma es expropiatoria. ¿Qué hay de cierto en esto? Mira, que desde otra óptica, digamos, desde una óptica muy de izquierda, uno podría decir, no, pues esta reforma ni siquiera va tan lejos, ni siquiera es tan radical. Exacto, algunos diríamos, pues está medio fresa, ¿no? Sí, podría verse así también. Claro, sí. 54%, ¿por qué el número? El número es porque, conforme a la exposición de motivos de la propia iniciativa, es lo que hoy significa la capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, es lo que podría generar la Comisión si todas sus centrales eléctricas entraran al despacho eléctrico. Entonces, eso es de ahí el número. Por eso quizás el número es, curiosamente, aunque unos dirían, pues si la generación ya vuelve a ser estratégica, tendría que ser completamente del Estado, con algunas modalidades de participación privada, pero el número termina siendo un poco riesgoso porque eso sí implica, como está escrita, o tal y cual se envió la iniciativa, que funcionarían todas las plantas de CFE al mismo tiempo, y eso no se puede, ¿no? Siempre tienen que parar algunas. Pero, ¿en qué medida se estaría expropiando algo? Lo que ellos, quienes sostienen ese argumento, tiene más que ver con los transitorios, que debo decir si es una parte que me parece se debe revisar para construir un adecuado traslado de un modelo a otro, ¿no? Los transitorios sí son, digamos, muy abruptos y eso implicaría que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad podría discernir cuáles fueron auténticas sociedades de autoabasto y cuáles, como muchos lo dijimos en su momento hace 15 años, en realidad eran formas de elusión de las disposiciones constitucionales vigentes. Tradúcenos esto al lenguaje más de cotidiano. No conocedor. Exacto. Hasta antes de la reforma de 2013, se suponía que el Estado era el único que podía generar, ya fuera directamente con la Comisión Federal o a través de productores externos. El único que podía generar electricidad, ¿no? Y que le vendían por un contrato bilateral a la Comisión. Esto se acabó con la reforma de Peña. De hecho, se acabó desde antes, y ese es el cuestionamiento implícito, es que se creó esta figura
de sociedad de autoabastecimiento, pero en muchos casos, como lo ha denunciado el director de la comisión, en realidad eran simulaciones, ¿no? Decían, Hernán tiene 99% de las acciones, Fluvio tiene una, y es una sociedad, ¿no? Y pues nada más que Fluvio le compra la electricidad a Hernán, ¿no? Entonces, el negocio de Hernán, pues es la generación de electricidad. Entonces, en ese momento, previo a la reforma de 2013, muchos consideramos que era una manera de eludir a la Constitución, ¿no? Y ahora lo que sucede es que conforme a los transitorios, la comisión ya no les va a comprar a ellos. Y evidentemente, pues sus plantas no van a tener ningún valor. Pero la decisión cae en la comisión. ¿Y por qué están diciendo que esto va a costar? Que el orden de la reforma titulaba que el costo iba a ser como de 15 aeropuertos de Texcoco. ¿Es verdad esto? ¿Que nos va a costar todo esto? Sí se va, sí, insisto, si se aplicara tal cual, por eso vale la pena revisarla, esta reforma, para rescatar lo que es realmente importante. Para mí es esto, el carácter estratégico de toda la industria. Si entraran todas las plantas de la Comisión Federal antes que cualquier otra planta privada, sí, en estos momentos y por un rato, mientras la comisión no construya mayor capacidad, sí se encarecería porque, así insisto, tal y como está redactada hoy, sí entrarían incluso las plantas de carbón y de combustóleo que son más caras. Para ver, ¿qué les vas a quitar a los privados? O sea, ¿por qué este costo que sería tan alto para el Estado mexicano? ¿Qué es lo que les vas a interrumpir los contratos que actualmente tienen? La prioridad en el despacho es lo que se les quita. Y ahí los tienes que indemnizar. Y ahí depende del tipo de contrato. Hay, por ejemplo, algunos contratos donde la comisión les da de todas maneras, use o no use sus centrales, les paga un costo fijo. Y si las utiliza, les paga además un costo variable. Está bien complicado. Y luego desaparecen la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que de una u otra forma pues han sido también como organismos un poco capturados por el poder económico. En un inicio, sí. Los ven como, organismos autónomos, no toquen los organismos autónomos, pero esos organismos autónomos... Aquí hay que decir algo. ¿Quién? ¿Poder político? Quizás, pero no del poder económico. Y además hay que decir algo más básico, Hernán. Aquí no hay asepsia intelectual. O sea, ¿aquí no hay qué? Asepsia intelectual. O sea, que en este sector, en México... siempre hay una postura ideológica detrás. Entonces, lo que ocurrió... Está muy dominado ese sector por la derecha, ¿verdad? Por el pensamiento conservador. Sí, porque incluso haciendo aseveraciones que no se sostienen. Por ejemplo, ahora, ciertamente la iniciativa implica el regreso del Estado en áreas que había abandonado, pero no se dice que, por ejemplo, 32 de las 50 empresas eléctricas mayores del mundo son públicas, ¿no? Incluida el emblemático caso de Electricidad de Francia, donde no solamente es una empresa pública muy eficiente. Pues es que son recursos estratégicos. Claro. ¿Cómo no van a haber empresas grandes, empresas públicas? Claro, el 61% de la capacidad instalada de generación eléctrica del mundo es pública. O sea, porque efectivamente... Y este verso de que van a subir las tarifas eléctricas, porque ha salido el presidente a decir, no, pues no es cierto, miren España, cómo aumentaron las tarifas. Puro mercado. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer matices, ¿no? ¿En qué condiciones podrían subir y en qué condiciones no subirían? Sí, por ejemplo... Porque tampoco es como que tan simple como lo pone el presidente. No, porque, a ver... Él siempre simplifica las cosas pero, para llevar agua a su molino también. Sí, y aquí, por el caso de las tarifas eléctricas, la componente más importante es el precio de los combustibles. Ajá. Y, por ejemplo, estamos viendo, vamos, los análisis, la mayoría de los análisis que se hacen, plantean que al menos un par de años vamos a ver un incremento importante en el precio del gas natural. Y nosotros, bueno, la matriz de México eléctrica es prácticamente la mitad es con gas natural. Entonces, por más esfuerzos que se puedan hacer desde el gobierno para regular las tarifas, bajo pena de dañar las finanzas o de la CFE o las finanzas públicas o las dos, llega un punto en que no puedes contener los precios, ¿no?, de las tarifas. Oye, y el otro tema que es muy criticado, donde yo creo que hay que poner especial atención, quizás ahí sí hay bastante de razón en las críticas, es en la cuestión ambiental, en las energías renovables, en que México no respete los acuerdos de París. ¿Qué hay de eso, Flu? Fíjate, curiosamente yo creo que esa es la parte en la que se deforma la iniciativa, y más bien esas críticas son, me parece en todo caso válidas sobre la política actual, pero no sobre la iniciativa. La iniciativa, al contrario,
La iniciativa le da la responsabilidad al Estado, como ha ocurrido en todo el mundo. En todo el mundo la transición energética está bajo el control de los estados. En México se hizo al revés. Se hizo al revés que primero se aprobó la ley de la industria eléctrica en 2014 y hasta año y medio después la ley de la transición energética. O sea que cuando defienden tanto lo de las energías renovables, lo que defienden son intereses de ciertos grupos del sector privado que se han apoderado de esa energía renovable, pero no es que el Estado ahora se vaya a desentender de esta reforma. Al contrario. Está asumiendo una responsabilidad. Exactamente, al contrario. En este punto sí creo que vale mucho resaltarlo. Justo lo que hace la reforma es darle esa responsabilidad al Estado y decir, además, el Estado tiene que hacer políticas científicas, industriales, tecnológicas. Oye, pues muchas gracias, Fluvio. Me has resuelto muchas dudas. Otras sigo teniéndolas, pero espero que otro día con mucho gusto puedas estar acá y seguramente irá surgiendo más, porque es un tema que está en el debate público y que es de la mayor importancia. Así es un tema, la verdad, aquí sí, donde se enfrentan dos visiones de lo que debe ser el país, de lo que es el Estado y lo que es la industria misma, ¿no? Muchas gracias por venir al Octágono. Al contrario, Hernán, un gusto. Gracias. Vámonos un